Bien, tranquilo. Hay una temperatura agradabilísima de marzo. Se acerca la primavera, salimos del invierno y se nota en la temperatura de la mañana por lo menos. Bien. Tenemos un invitado especial hoy. Tenemos un obispo evangélico. Evangélico. ¿Qué os parece? Oriundo del Cercado, pero con doble nacionalidad, Sí. Ecuatoriana y dominicana. Bien. Eso es producto de las modificaciones constitucionales del 94. Sí. Él es Montero y Montero. Montero y dos Montero. veces. Ahí todo el mundo es Montero. Montero y de Olio son... Montero, de Olio, Encarnación. Esos Entonces, son los apellidos del cercadenses. Obispo Modesto Montero, bienvenido. Buenos días, gracias por esta invitación tan especial y no sé por qué coincidió, creo que no hay una coincidencia, que hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias por este privilegio. ¿Cómo usted fue a dar a Ecuador, obispo? ¿Cuándo es el Día del Hombre? Los otros es 300. Todos los días. Bueno, yo viví en Estados Unidos por un espacio de alrededor de unos 24 años y siendo pastor en Estados Unidos con una familia y 4 hijos que están en el ejército de Estados Unidos y 2 fueron a la guerra en Irak, sentí un llamado especial de parte de Dios de que me trasladara a Ecuador. Y fue bien interesante porque llegué a vivir en una de las provincias que se consideraba en ese momento una de las provincias más pobres de Ecuador, que es Esmeraldas. Y ahí me quedé y 3 años después, como estoy casado con una ecuatoriana, me hice ciudadano ecuatoriano. Bien. ¿Fuiste dirigido a Ecuador por tu iglesia? Sí. ¿O fue un movimiento totalmente espontáneo que tú No, cogiste un no. avión y te fuiste por Ecuador? Sentí el llamado y coordiné todo con la iglesia porque era pastor también en Estados Unidos. ¿Cuál es la iglesia suya? Mi iglesia se llama Ministerio Alcanzando las Naciones, bajo la cobertura de Sunshine. Es mi ministerio. Al llegar a Ecuador y sentí ese gran llamado, pues me hice ciudadano ecuatoriano y comencé a hacer cosas que aparentemente son contradictorias dentro del mover cristiano. Y fue que el 4º año corrí para concejal y me metí a la política. Y fui el quinto concejal más votado en Esmeraldas. ¿Y cómo se llega a obispo? ¿Usted mismo se invistió? No. Yo tengo 37 años sirviéndole a Dios. Ah, ya. Tengo un doctorado en Derechos Eclesiásticos. Soy catedrático universitario de la TIU porque tengo una maestría en teología y he ido a estudiar en 2 años consecutivos a Israel. Y por mi currículo académico, entonces entré a formar parte de la Cámara de Obispos de Ecuador. Ah, que usted fue a estudiar Sagradas Escrituras a Israel. Sí, señor, 2 veces. Fui a estudiar y ahora en el mes de julio estaré en la Universidad de Israel estudiando arqueología. Con el currículo que tengo, más los años que tengo sirviendo al Señor, 37 años, entré a ser miembro de la Cámara de Obispos de Ecuador y el gobierno ecuatoriano me aceptó. Y entonces, como Ecuador, ustedes saben que es uno de los pocos países de América Latina que su estado es laico. ¿Qué significa eso? Que ninguna religión es oficial. Y como su estado es laico, y a los obispos católicos y al arzobispo católico les reconocen eso dándole pasaporte oficial, o lo que también puede ser diplomático, considerado como diplomático. Entonces, en el gobierno del economista Rafael Correa, hay un libro escrito que hablan de la democratización de la religión. Muy interesante, y creo que es la primera vez que se habla en esa terminología de democratizar la religión. Entonces, cuando se habla de democratizar la religión, lo que se está diciendo, en palabras muy sencillas y entendibles, es que en ningún país del mundo puede existir un ciudadano de 2ª o 3ª categoría. Ahora, ¿cuándo se considera que un ciudadano puede ser de 2ª o 3ª categoría? Cuando tiene deberes que cumplir, pero no tiene derechos en iguales condiciones. En otras palabras, involucramos una palabra que es muy manoseada, estoy hablando de un término para ser muy entendible, y es la equidad. Bueno, la equidad empieza cuando existe una relación directa entre mis deberes y mi derecho. Si yo cumplo deberes, en la misma dirección tengo derechos. Y los derechos están consagrados
a todos los ciudadanos en la misma condición. Bien. Entonces, Ecuador lo que hizo fue el economista Correa decir, bueno, si le damos pasaporte diplomático, reconozcamos a los católicos como obispos, pues hay obispos evangélicos que están preparados, reconozcamos. Entonces Bien. ahí entramos nosotros y nos reconocieron. Obispo Montero, en un programa de televisión es imposible uno predicar lo que durante años usted le dice a sus feligreses. Sin embargo, en este corto espacio, yo quisiera que usted le diga a su país, porque usted vivió en Estados Unidos, qué cosa usted considera importante en este momento, qué mensaje sería el ideal de un obispo evangélico, no digo protestante, porque a usted no le gusta que le digan así, pero evangélico, en este momento. Adelante. Fíjate, gracias. Pero yo creo que la manera con que la persona puede identificar a uno debe aceptarlo, porque es como yo concibo las cosas. Bien, yo creo que al llegar aquí, yo trabajé en la Secretaría de Estado de Trabajo, fui inspector, supervisor, instructor de trabajo y estudié leyes en la Universidad Autónoma. Al llegar aquí yo percibo en República Dominicana que hay un espíritu negativo muy fuerte. Aquí para la gente nada está bien. Aquí para la gente todo está mal. Aquí para la gente no se ha logrado nada. Y eso es muy peligroso, porque puede ser cierto, pero eso es muy peligroso. Entonces mi mensaje es el siguiente. La Biblia dice en Romanos, en el capítulo 2, el capítulo 10, versículo 2 dice, lo voy a decir por lo que dice la Biblia, Dios habla hoy. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Yo a mi feligreses en Ecuador trabajo mucho para que cambien su manera de pensar. El mensaje que hay en la Biblia es un mensaje muy positivo. Por ejemplo, los cristianos en la iglesia, y yo creo que ustedes también, no importa en qué iglesia estén, han leído el Salmo 23. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar. Junto a la corriente de las aguas me pastoreará. Confortará mi alma y me hará por senda de justicia. Perfecto. Pero el versículo 4 no lo leen los evangélicos. No lo lee casi nadie. ¿Por qué? Porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces, ese Salmo 23 tiene una promesa para el futuro, para que al tú conocer que tu futuro será mejor que tu presente, entonces tú no le tienes que tener miedo al presente. ¿Y cómo usted recomienda ver la vida desde ahora en adelante? La vida a eso que somos tan pesimistas y todo lo vemos mal. La vida la tenemos que ver desde ahora en adelante. El hecho de que yo vea la vida de una forma pesimista no va a cambiar mi realidad. Y si es verdad que hay problemas, porque usted no puede ser optimista frente a la tragedia. No. Eso es como ir a un velorio y reírse, o ir a un baile y llorar. Cada cosa no está bien. Okay. Entonces, ¿qué debemos hacer? Siempre se ha dicho que depende del cristal con que se mira. No, mire. Quizás tú tienes un cristal diferente que tienen la mayoría de los dominicanos. No, yo soy tan dominicano como todos. Pero no vives aquí. Bueno, dominicano de nacimiento. No, durante 20 y pico de años no he vivido aquí. Pero fíjense algo muy interesante. Yo fui inspector, supervisor de trabajo. Y empecé siendo un mensajero en la Secretaría de Estado de Trabajo. Cuando estaba César Estrella Saladá. Yo era un hombre de confianza de César Estrella Saladá. Y le cuento que ese hombre con una palabra cambió mi vida. Yo me tenía que inscribir en la Universidad Autónoma. Y yo viví en Jaina, en un estado de pobreza. Y le digo al doctor César Estrella Saladá, doctor, no tengo para inscribirme en la universidad. Y me dijo, pero yo te di trabajo aquí. Y yo le dije, doctor, yo gano 75 pesos mensuales como un mensajero. Y ¿sabe lo que me dijo? Con esos 75 pesos tú tienes que hacer tu presupuesto. Mira, Modesto, te voy a dar para que te inscribas, pero es la última vez que tú me vengas a pedir dinero aquí. Y me contó su historia, que no se la voy a contar porque estamos en un programa de televisión. ¿De qué año estás hablando? 70. En el gobierno del presidente Antonio Guzmán, porque Estrella Saladá era sobrino del presidente Antonio Guzmán, de la familia Estrella Saladá, y el hermano era director de la lotería. Ese hombre con una palabra cambió mi vida. Yo venía con una justificación bárbara. Yo vengo de una familia de 23 hermanos, conmigo 24, pobreza total, miseria total. ¿Sabe lo que me dijo? Si quieres salir de la miseria, tienes que estudiar.
y seguido tiene que tener disciplina. Y lamentablemente hay dos cosas que nosotros no hacemos en República Dominicana. Y que él no me dijo algo porque no era creyente. Y en primer lugar, poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué poner a Dios en primer lugar? Poner a Dios en primer lugar no como una religión. Poner a Dios y la vida cristiana como un estilo de vida. Ese estilo de vida en la vida cristiana, ¿qué nos va a dar a nosotros? Nos va a dar valores y principios. Esta sociedad, la crisis que hay en esta sociedad no es crisis de dinero. La crisis que hay en esta sociedad es ausencia de valores y principios. Por eso en todo el diálogo tenemos que hablar de los políticos que entran en la corrupción. En todo el diálogo tenemos que hablar de las mujeres que son infieles a los hombres, o los hombres que son infieles a las mujeres. Tenemos que hablar de la violencia, de los ladrones. ¿Qué es lo que demuestra eso? Que tenemos ausencia de valores y principios. Y una de las ausencias de valores y principios que tenemos nosotros, y que para mí es increíble, es la gratitud. El simple hecho de vivir en un país como el que vivimos, deberíamos vivir agradecido y comenzar a vivir en disciplina. Los principios que hay en la vida cristiana, los que están precisamente en la Biblia, lo que hace llevarlo a nosotros a vivir ese principio. ¿Por qué pudo cambiar mi vida? ¿Por qué siendo yo un hombre que nací en República Dominicana, formado en República Dominicana, estudié en la Universidad Autónoma, tiré piedra en la Universidad Autónoma, creía que el camino ideal era la revolución, el socialismo, el comunismo? Abrazo la fe cristiana y mi vida se cambia. ¿Cómo es que es posible que en 9 años en Ecuador yo logre llegar a ser obispo? La iglesia suya está en la representación aquí. Sí, tenemos representación aquí. ¿Tienen templo aquí? No, templo no, representación. El señor Estanislao de la Cruz nos representa. Porque yo soy de los que creo que en lugar de abrir un templo, ¿por qué no ayudar a los templos que ya están abiertos? Porque hay un montón de pastores, a propósito, un montón de pastores que tienen llamado de Dios, pero no tienen conciencia de su llamado, porque tener conciencia es estudiar. Mire, yo tengo 50 y pico de años, voy a cumplir 60 años. ¿Cómo es que yo con 60 años, una iglesia de 1.600 miembros en Ecuador, soy obispo ecuatoriano, nacido en República Dominicana, estudié leyes aquí, tengo un doctorado en Derechos Eclesiásticos, psicólogo, y saqué una maestría en teología? ¿Cómo es que en el mes de junio voy a ir a Israel a estudiar arqueología? ¿Quién? A prepararnos. La iglesia es grande allá en Ecuador. 1.600 miembros tiene mi iglesia. ¿Tiene? Usted lo busca en el ¿Y Facebook. cuántos obispos tiene? Bueno, yo pertenezco a la Cámara de Obispos. Nosotros somos alrededor, en este momento, de 40 obispos a nivel nacional en Ecuador. Y estamos trabajando. Con 1.000 y pico de personas hay 40 obispos. No. Es la iglesia mía. Porque recuerden que yo soy obispo y represento una iglesia. Nosotros tenemos una cámara de obispos. Ah, de las diferentes iglesias cristianas. Correcto. No es a nivel nacional. Tiene que haber unos 35.000 a 40.000 miembros. ¿Y qué diferencia tiene su iglesia de las otras? ¿Por qué se caracteriza? Mira, buena pregunta. Yo creo que aquí ni siquiera es la diferencia que hay entre una iglesia y otra iglesia. Yo pienso que lo que define las iglesias es la manera que piensa el que está frente a la iglesia. Porque ese hombre y esa mujer, aunque él no lo crea, él ejerce una influencia sobre los miembros. Y si él tiene un pensamiento tan atrasado de intolerancia, porque esto es muy importante, hay que ser tolerante. El hecho de que yo sea cristiano evangélico, obispo, no significa que los demás no ejercen un papel importante. Yo no tengo la verdad absoluta, la verdad es Cristo. No existe una verdad absoluta. El ser humano tiene fragmentos de verdades. Y dentro del fragmento de verdades, ese fragmento de verdad también tiene fragmento de mentira. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que es totalmente opuesto a lo que yo creo, tienen fragmentos de verdades, pero también tienen fragmentos de mentira. Pero yo tengo fragmentos de mentira y tengo fragmentos de verdades. Lo que se debe hacer es la tolerancia. Entender que si Dios permitió un montón de iglesias siendo Dios, es porque Él cree que todo eso va a ayudar al beneficio de la sociedad. Cada vez que hay iglesias diferentes, es la oportunidad que tenemos de revisar lo que hacemos. No de juzgar al otro, revisar lo que hacemos y caminar a la excelencia. ¿Usted considera que todas las iglesias son buenas, que son mecanismos o vías para llegar a Dios? ¿Todas van? Bueno, me está preguntando de lo que es la bondad. Yo creo que sí, que todas las iglesias son buenas. Sí. Ahora, entre la bondad y la práctica cerca a los principios de la Biblia, ahí es donde está la diferencia. Yo creo que todas las iglesias son buenas. ¿Por qué razón? Porque todas las iglesias, independientemente que estén equivocados o no, su trayectoria, su vivir, su teoría, su pensamiento va directamente relacionado a mejorar al ser humano. Y todo lo que tienda a mejorar al ser humano es bueno.
¿Cuál es su mensaje para los dominicanos hoy en el Día de la Mujer, pero sobre todo usted ha encontrado un país que está realmente en efervescencia? ¿Cuál es su mensaje para ellos hoy? Mi mensaje claro, cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Cuando yo vengo a República Dominicana y estoy cerca de mi madre, yo siempre he sido un admirador de mi madre, porque mi madre es una mujer que no tiene violencia, una mujer con alta capacidad de tolerancia, una mujer positiva, y yo me alejé de mi padre porque es todo lo contrario. Ahora, necesitamos las dos combinaciones. Así como necesitamos gente que sueñe, necesitamos al pesimista. El soñador inventó el avión, el pesimista inventó el paracaídas. El soñador inventó el barco, el pesimista inventó el salvavidas. Bien, ambos han hecho aportes interesantes. Los que no podemos estar ni en el ala con los pesimistas todo el tiempo, ni en el ala con la gente que son positivos todo el tiempo. Porque tenemos problemas en las sociedades. Por ejemplo, ayer yo estaba en un programa que no voy a mencionar el nombre porque no lo voy a hacer propaganda aquí, que estaban analizando una huelga que se dio y votaron al médico porque esa huelga se dio en el área donde eran de personas adultas. Votaron al médico y la enfermera y decían algo que parece totalmente ilógico. Ilógico porque era la justificación para votar a ese médico. Lo votamos porque había un paciente con un cáncer terminal y el día de la huelga murió. Señores, si era con una enfermedad terminal, un cáncer terminal, estando ese médico ahí o no estando, ese paciente iba a morir. Oiga, terminal, no había nada que hacer. No, lo votaron y lo votaron justificando esa acción. Eso no está bien. Ahora, si usted analiza la otra cara de la moneda, tampoco estaba bien que en un área, porque la ley lo determina. El hecho de que yo tenga derecho, mi derecho yo debo ejercerlo en el cumplimiento de la ley. Entonces, mi derecho yo no lo puedo ejercer violando la ley. Yo puedo protestar, pero no le puedo romper el carro al vecino, porque en el momento que le destruyó el carro al vecino ya violó la ley. Entonces, mensaje final. Esta sociedad tiene la percepción correcta. Hay problemas muy serios en República Dominicana. Hay injusticia muy seria en República Dominicana. Eso es cierto. Pero viviendo con un pensamiento pesimista no vamos a resolver nada. Hay que ponerse los pantalones bien puestos, tener carácter para ir transformando la realidad que vivimos, pero cuidándonos de tener un espíritu de derrota y de ver toda la cosa mala, porque eso es peligroso. No podemos decir que todo está bien, porque también es peligroso. Caemos en el plano de tonto o ciego. Tenemos que tener un equilibrio, y ese equilibrio se consigue cuando el hombre pasa de decir que cree en Dios a tener un estilo de vida apegado a Dios. Obispo Modesto y Montero, si en Ecuador hay 40 obispos de todas las iglesias evangélicas, aquí podrían haber muchos, porque aquí las iglesias evangélicas son muy abundantes. Han progresado mucho también. ¿Y por qué no hay? ¿Sabe por qué no hay? Porque en el año 1975, el presidente Joaquín Balaguer, que uno lo recuerda muchas veces con tristeza y alegría. Tristeza porque nos equivocamos con él. ¿En qué nos equivocamos? Ustedes recuerdan que el presidente tenía una frase muy famosa cada vez que se le acusaba de la corrupción que se vivía en su gobierno. La puerta de su despacho. Él decía, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Nadie le creía. También recuerdo muy bien en mi juventud, mientras estudiaba en la Universidad Autónoma, que siempre la protesta la hacíamos y teníamos un eslogan, que no siembre varillas y cemento. Y atacábamos al presidente Joaquín Balaguer. Cuando pasan los años nos damos cuenta que si el presidente no hubiera sembrado varillas y cemento, y él sabía lo que hacía, perdóneme, entonces... No, lo que pasa es que ayer el presidente Mejía nos recordó también que la corrupción se detuvo en la puerta de su despacho. Ok, entonces, ahora, la diferencia del presidente, y no estoy defendiendo a Balaguer porque nunca fui balaguerista, imposible. En esa época ¿Por qué no hay obispos en la iglesia? ¿Por qué no hay? Porque en el año 1975, ese genio que era Balaguer, indudablemente era un genio, tiró un decreto en 1975, pero en ese decreto Balaguer y las iglesias evangélicas no abren los ojos. Balaguer lo que hizo fue que limitó y nos convirtió a nosotros los evangélicos en ciudadanos de segunda y tercera categoría. ¿Por qué? Porque en ese decreto dice, se le dará pasaportes oficiales
a los obispos y a los arzobispos católicos. Entonces limitó, abrió un derecho, pero lo limitó a un sector particular. Y cometiendo una injusticia más grande, porque en el gobierno de Trujillo ya la habían cometido con el concordato, que tiene todos los privilegios de la Iglesia Católica. Yo creo que esos privilegios tienen derecho, perfecto, ellos se lo han ganado. Pero tú no puedes limitar el derecho de otro grupo. Entonces, aquí en República Dominicana, y si el presidente Danilo Medina, que realmente, y que la Iglesia Cristiana lo apoyó muchísimo para estar en el poder, lo que debe hacer es democratizar esto. ¿Cómo se nueva constitución, Julio? No el tiene que Estado cambiar es la laico, el dominicano. No, no, eso no se tocó. Mire, Eso no lo se que tocó. tiene que hacer, lo que tiene que hacer, yo no le estoy diciendo al presidente lo que tiene que hacer, pero esto es equidad. Ese mismo decreto, dejarlo así como está, pero quitar eso que dice solo a los obispos católicos y dejarlo abierto. Lógico que dicen es que la iglesia evangélica no tiene líder, no se pone de acuerdo. Es el cuento más grande para no reconocer igualdad. Modesto, nosotros tenemos que hay personas que reciben ese mensaje, pero quieren saber más. Yo creo que usted nos haga el favor de dar cómo comunicarse con el delegado de su iglesia aquí en el país y el nombre de él. Sí. ¿Cómo se llama? Estanislao de la Cruz. Estanislao de la Cruz. Sí, es. ¿Y cuál es su teléfono? Creo que no me sé el número de teléfono de él. 829-924. 29, Estanislao de la Cruz, 2976. Quiero darle las gracias a Modesto Montero, obispo evangélico, y agradecerle muchísimo esa versión, ¿verdad?, diferente de ver las cosas. Gracias, Modesto Montero, obispo evangélico. A continuación queremos pasar una invitación que nos manda el amigo Andrés Fortunato y Victoria. La Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril de 1965 invitan, con motivo de celebrarse un aniversario más del nacimiento de nuestro patricio Francisco de Rosario Sánchez, a la conferencia que dictará el licenciado Andrés Fortunato Victoria bajo el título Incompatibilidad del tradicional liderazgo tramposo con un moderno Estado social y democrático de derecho. Salón Juan Bosch, Biblioteca Pedro Enrique Sureña, mañana jueves 9 de marzo a las 7 de la noche. Salón Juan Bosch, Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña, jueves 9 de marzo, mañana 2017. También queremos decir ¿a qué hora? A las 7 de la noche. Pedimos una contribución de 500 pesos.